Bueno, la idea es arrancar con un ejercicio de conductividad. Vamos a hacer, si nos da el tiempo, creo que sí, 3 ejercicios sobre ese tema, abordando diferentes conceptos que vieron con Carolina y viendo cómo se aplican. ¿Tá? Vamos a hacer el ejercicio 2, el 5 y el 6 de la guía de práctico. Y luego, para empezar con el tema de transporte, que fue lo que vieron en la última clase, vamos a hacer el ejercicio 10, que involucra ya transporte de iones. Entonces, sin más que agregar, arrancamos acá con el ejercicio 2. Bueno, la letra del ejercicio 2 nos dice: la conductividad de una solución de hidróxido de sodio, 0,1 molar, es de 0,0221 Siemens por centímetro. Si a esta solución se le agrega un volumen igual de ácido clorhídrico, 0,1 molar, la conductividad baja a 0,0056 Siemens por centímetro. Si se repite el mismo agregado de ácido clorhídrico, o sea, agregar el mismo volumen, la conductividad aumenta hasta el valor de 0,170 Siemens por centímetro. Y la primera parte lo que nos pide es calcular lambda mayúscula para el hidróxido de sodio. Lambda mayúscula, si se acuerdan de lo vieron con Carolina, es la conductividad equivalente para ese electrolito, ¿no? En las condiciones de concentración y temperatura que están en la solución en ese momento. Bueno, entonces, si se acuerdan del teórico, la definición de la conductividad equivalente para un electrolito tenía en cuenta la... ¿Ven el mouse? Sí, ¿se ve? Bien. Sí, sí. Entonces, por la definición que habían obtenido o que habían llegado en el teórico, la conductividad equivalente para un electrolito nos quedaba la conductividad de ese electrolito, ¿no?, que sería sigma, sobre la carga por el valor por el coeficiente, digamos, y por la concentración del hidróxido de sodio en esa solución, o sea, sobre ese valor de acá. El 1000 era un factor de corrección que aparecía para pasar de centímetros cúbicos a litros, ¿no? Para poner la concentración en litros pongo el 1000. Si no, tengo que poner la concentración en mol por centímetro cúbico. Bien, entonces lo que nos pide básicamente es determinar esta conductividad equivalente para el hidróxido de sodio. Y a partir de los datos que tenemos, claro. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué necesitaríamos para calcular esta conductividad? ¿Tenemos todos los datos necesarios? Tenemos como dato la concentración del hidróxido de sodio, ¿no? Eso es dato de letra, la tenemos por acá. Por otro lado, también tenemos la conductividad de esa solución, que nos dan dato de letra. Entonces, lo que nos queda, en el chat, ahí va Francisco, nos pone en el chat que z es igual a 1 y nu es igual a 1, correcto. Además, como les decía, la concentración es 0,1 molar y la conductividad de esa solución ya nos viene dada por la letra. Entonces, básicamente nos resta hacer la cuenta, sustituyendo acá en esta fórmula, para que nos quede en Siemens por Siemens de centímetro cuadrado por equivalente. Recuerden que tenemos que tener la conductividad en Siemens por centímetro y la concentración, dado que tenemos el factor de corrección para pasar de centímetros cúbicos a litro, la concentración tiene que ir en mol por litro. Y como dijo Francisco, Z vale 1 y nu vale 1. En ese caso, entonces, la conductividad equivalente para el hidróxido de sodio nos da 221 Siemens por centímetro por equivalente, o por mol, que en este caso es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a continuar. La parte B nos pide calcular la conductividad equivalente para el cloruro de sodio. Y acá, bueno, le voy a preguntar de vuelta a ustedes, ¿cómo hacemos para relacionar la conductividad, o para hallar la conductividad del cloruro de sodio? ¿Qué datos necesitaríamos? ¿O qué datos de la letra podemos usar? Pues tiene bastantes datos la letra. Sigma. Ahí está.
Y lo del, ¿cómo se dice? El ácido clorhídrico, ¿no? Exacto. Cuando nosotros, fíjense, ¿ah? Que la letra acá nos dice, ¿ah? Que en un momento a esa solución de hidróxido de sodio le agregamos un volumen igual de ácido clorhídrico. ¿Ah? Y además nos dice que la conductividad baja. ¿Ah? Primero que nada, una observación, ¿no? Le estamos agregando protones a la solución, ¿no? Ácido clorhídrico, que es un electrolito fuerte, y eso nos... Y acá no, la observación que nos plantea la persona que escribió el ejercicio es que la conductividad baja. ¿Eso les parece coherente, dado el sistema que tenemos? En realidad no, ¿no? A ver, ¿por Sí, qué? porque disminuye la concentración de sodio y de hidróxido en la solución, Ahí está. formando cloruro de sodio y agua. Exactamente. Si nosotros estuviésemos agregando a un vasito con agua, digamos, ácido clorhídrico, como dijo el compañero al principio, sería extraño que la conductividad baje. Pero en este caso no tenemos solo el solvente, no tenemos solo agua. Le estamos agregando a una solución de soda, ¿tá? Estamos agregando ácido clorhídrico. Y como ya sabemos de otros cursos, como química general, ¿tá? Cuando agregamos un ácido y una base, se nos van a neutralizar, ¿no? Entonces vamos a estar generando, o sea, si bien estamos agregando protones, esos protones están neutralizando los OHs que teníamos libres por el hidróxido de sodio en la solución. Entonces, estrictamente no estamos aumentando la cantidad de protones en la muestra, o sea, en el vasito. Los protones libres, no hay protones libres. ¿Por qué podemos saber eso? Porque fíjense que agregamos un volumen igual de solución y la solución, ¿tá? Tiene la misma concentración. Entonces, la cantidad de moles de OH que tengo por el hidróxido de sodio es igual a la cantidad de protones que yo agrego. En definitiva, lo que estamos haciendo acá es neutralizando esa solución de soda. ¿Me siguieron ahí? Sí, sí. Sí. Entonces, el electrolito que en definitiva nos queda en la solución, según la reacción que está planteada en la transparencia, en realidad no tiene ni protones ni OHs, sino que tiene sodio y cloruros, o sea, iones sodio y iones cloruro. Entonces, a partir de acá podemos saber que, o sea, vemos que está relacionado con lo que nos está pidiendo, ¿no? Nos pedía la conductividad equivalente para el cloruro de sodio. Entonces, bueno, vamos a ver cómo relacionamos esos otros datos que tenemos, porque también tenemos la conductividad luego del agregado del ácido. Entonces, vamos a ver. De vuelta, nuestra fórmula estrella en estos ejercicios va a ser la de la conductividad equivalente, ¿tá? Vamos a usar mucho. Así que no digo que se la aprendan porque las pueden llevar anotadas siempre en la lista de fórmulas, pero tienen que tener práctica para ver qué variables se relacionan en esta ecuación. Bueno, entonces, para el cloruro de sodio, teóricamente planteamos la conductividad del cloruro de sodio, de la solución del cloruro de sodio, y tenemos que saber también Z y Nu para este electrolito, y además tenemos que saber la concentración. Entonces, de los datos de la letra, lo que nosotros podemos sacar directamente es la conductividad, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se va a deber la conductividad de esta, ¿A qué se va a deber la conductividad de esta solución? Básicamente al cloruro y al sodio. Entonces, ese es el primer dato que tenemos directo. Ahora bien, la concentración. ¿Cómo calculamos la concentración de cloruro de sodio? A ver si alguien se anima allí. ¿No es 0,1? A ver, Igual que fíjense, antes. No fíjense porque tenés la otra concentración, va, en realidad, del volumen, ¿no? No, Anterior. porque el volumen es el doble. Esa es Exacto. Entonces, como dijo el compañero recién, nosotros agregamos 0,1 molar a un volumen igual del que teníamos antes. Entonces, el volumen pasa a ser el doble, digamos. Ahora, consideramos que los volúmenes son aditivos, ¿ah? Entonces, el volumen de solución pasa a ser el doble. Entonces, como la cantidad de cloruros, ¿tá? Nos va a quedar
o de cloruro de sodio directamente, va a ser 0,1, que es la molaridad que tendría, ¿tá? Tanto para el cloruro como para el sodio, por el volumen inicial. Pero lo llevo a 2 volúmenes. ¿Tá? Yo no lo conozco, pero no me interesa, porque yo tengo que calcular la concentración, ¿no? Entonces, la concentración definitiva nos queda 0,05. ¿Tá? Entonces, de allí, ¿tá? Directamente ya conocemos Z y Nu, que valen 1 también para este electrolito. ¿Ah? Con esa concentración despejamos directamente o calculamos directamente la conductividad equivalente para el cloruro de sodio. Bien, ¿me siguen hasta acá? Voy muy rápido. No, va bien. Bueno, seguimos entonces. No, bien, bien. Seguimos. La parte C de este ejercicio nos pide calcular la conductividad equivalente para el, en este caso, ácido clorhídrico. Entonces, de vuelta, ahí yo les marqué en rojito, ¿tá? Los datos que, o por lo menos el párrafo que está asignado para ayudarnos a este cálculo. ¿Ah? Nos dice, si se repite el mismo agregado de ácido clorhídrico, o sea, a la solución de hidróxido de sodio, yo le agregué un volumen igual de ácido clorhídrico. Y ahora le vuelvo a agregar otro volumen igual al anterior. ¿Ah? Y ahora la conductividad pasa a ser 0,0170 Siemens por centímetro. Entonces, el proceso sería el siguiente, ¿ah? Donde tengo al principio hidróxido de sodio, yo le agrego ácido clorhídrico, pero en vez de agregarle, o sea, ahora considerando todo el proceso, ¿no? En vez de agregarle un volumen B, que era lo que tenía al inicio, le agrego 2B. ¿Ah? Entonces al final voy a tener agua por la neutralización del OH con el protón, cloruro de sodio, ¿tá? Que se genera a partir de esa neutralización también, y un excedente de ácido clorhídrico, que es en definitiva lo que se me genera luego del segundo agregado. ¿Tá? Porque agrego un volumen más y ya tenía una solución neutra, ¿no? Una solución de cloruro de sodio y agua, ¿no? Entonces, ¿cómo les parece o que tenemos que calcular este valor de conductividad equivalente? Allí vemos, ¿tá? De vuelta la misma fórmula que tenemos, que usamos en las tres partes del ejercicio. Si bien, pero ahora tenemos una complejidad adicional, que ya la vamos a ver. La conductividad equivalente para el ácido clorhídrico va a ser proporcional a la conductividad del ácido clorhídrico, o que aporta el ácido clorhídrico, y sobre su concentración. La concentración no va a ser mucho problema, porque ya vimos que es una dilución, ¿no? Como en la parte anterior. Pero ¿qué pasa con la conductividad del ácido clorhídrico? ¿Cuál les parece que es? ¿O cómo calcula? La diferencia entre la nueva conductividad y la conductividad de la parte anterior. Exactamente. No sé si siguieron o escucharon lo que dijo el compañero, pero él planteó que la conductividad esta del ácido clorhídrico va a ser la diferencia entre el valor final de conductividad y la que teníamos en la parte anterior. ¿Por qué? Bueno, primero les planteaba lo de la concentración, que ya sabíamos cómo calcularlo. Es una dilución a 3 volúmenes, porque agregué 2 veces ácido clorhídrico. Y ahora sí, lo de la conductividad. La conductividad que a mí me dan como dato es la conductividad total, que como está esquematizado en este proceso, ¿tá? Tiene en cuenta tanto el cloruro de sodio, ¿tá? Como el ácido clorhídrico. ¿Bien? Entonces, para poder calcular la conductividad equivalente del ácido clorhídrico, lo que tenemos que hacer es despejar o calcular la concentración del ácido clorhídrico y no la conductividad del ácido clorhídrico. Y no podemos utilizar la conductividad total, porque recuerden que la conductividad que uno mide es el aporte de todos los iones que haya allí en la solución. ¿Tá? Que en este caso son sodios, cloruros y protones. Nosotros los agrupamos de esta forma, como cloruro de sodio, por simplicidad. ¿No? Y calculamos entonces a partir de la conductividad total, que es 0,170, y la conductividad anterior, que era 5,6 por 10 a la menos 3, podemos calcular esto.
podemos calcular entonces la conductividad del ácido clorhídrico. Sin embargo, nosotros tenemos que poder, para calcular la conductividad del cloruro de sodio, ¿tá? Nosotros teníamos en realidad la conductividad equivalente y la concentración. ¿Por qué digo esto? Porque la concentración es una concentración nueva, porque diluimos la solución. No sé si me siguieron allí. Esta conductividad está asociada a 2 volúmenes de solución de cloruro de sodio, pero ahora le agregué 3, o sea, un volumen adicional, B0, ¿tá? Que diluye esa concentración de sal. ¿Tá? Entonces tengo que volver a calcular la conductividad para este nuevo caso. ¿Tá? Y bueno, haciendo ese cálculo con la conductividad equivalente, ¿tá? Que eso sí se va a mantener, y la nueva concentración de cloruro de sodio, que básicamente es hacer la dilución, al igual que como hice con el ácido clorhídrico, ¿no? Voy a obtener entonces la conductividad equivalente para el ácido clorhídrico, ¿no? ¿Se entendió esa última parte de la dilución? Acá, capaz que la dejé medio entreverado. No me quedó muy claro, si lo puedes explicar de vuelta. Bien, nosotros teníamos de la parte anterior la conductividad equivalente del cloruro de sodio, ¿no? Teníamos el dato de conductividad de esa solución que tiene una determinada concentración y el dato de conductividad equivalente, que fue lo que nos pedían. ¿Tá? Nosotros en esta parte, digamos, en la parte 3, la parte C, lo que nosotros necesitamos es calcular la conductividad del cloruro de sodio en otras condiciones de concentración. Pero contamos con el dato de la parte anterior, que era la conductividad equivalente del cloruro de sodio, ¿no? Que fue lo que nos pedía la parte de B. ¿Qué nos cambia de la parte B a la parte C? La concentración de cloruro de sodio, porque yo le agregué un volumen de ácido adicional. Entonces tengo que corregir para calcular esa conductividad nueva, asignada al cloruro de sodio. Y así poder hacer la diferencia acá con la conductividad total, ¿tá? Y en definitiva, calcular la conductividad equivalente del ácido clorhídrico. Creo que sí. Si no entendiste, lo puedo volver. Digo otra. No, está bien, está bien. La conductividad equivalente del cloruro de sodio es la que calculamos en el anterior y Exacto. la concentración es la que 0,1 dividido 3, es esa. Exacto. 0,1 dividido 3. Exacto. Bien, bien, bien. Capaz que quedó demasiado con mucha fórmula y no sin los valores es más complicado de seguir. Bueno, eso como primer ejercicio de resolución. A ver, vamos a... Déjame, si me dejas, Patrice, lo Vale. único que hay que aclarar ahí es que, más allá de que está bien el hecho de usar la misma conductividad equivalente, nosotros, o sea, lo evaluamos así porque lo que cambió de concentración y afecta a la conductividad equivalente no es tanto. Entonces, por eso podemos utilizar el del dato anterior. ¿Sí? Eso es una de las aproximaciones que hicimos para poder calcularlo. ¿Sí? Está bien. Bueno, ahora tocaría, como les dije al principio, resolver el ejercicio 5, ¿no? Este está bastante bueno, así que vamos a ver si le podemos sacar jugo. Bueno, la letra dice: la conductividad a 30 grados Celsius de una solución de sulfato de sodio, 0,001 molar, es de 2,6 por 10 a la menos 4 Siemens por centímetro. Y aumenta hasta 7 por 10 a la menos 4 Siemens por centímetro si la solución se satura en sulfato de calcio. Y nos pide calcular la KPS a 30 grados Celsius para el sulfato de calcio. Y como datos nos dan lambda minúscula para el sodio y lambda minúscula para el calcio, los dos a 30 grados. ¿Tá? Lambda a dilución infinita. Este lambda era la conductividad equivalente iónica. Si se acuerdan del teórico,
¿ah? Para estos dos iones. Y el cerito indicaba que está a dilución infinita, ¿no? O sea que serían independientes del contraión con el que fue medido alrededor. Bien, entonces, para refrescar un poco, vamos a empezar sabiendo o pensando qué es KPS, ¿no? ¿De dónde salía KPS? A ver si alguno se anima ahí. Producto de solubilidad. Ahí está. La constante del producto por solubilidad. Ahí está, es el producto de solubilidad. El producto de solubilidad se calculaba para la reacción de disolución, digamos, ¿no? De la sal. ¿Ah? Entonces planteamos la disolución del sulfato de calcio y teóricamente se disocia en calcio 2 más y sulfato 2 menos, ¿no? Entonces la KPS va a ser el producto de las concentraciones de esos iones en el lugar donde estén, ¿no? En el vasito donde vamos a medir. Ahora bien, ¿qué les parece? O sea, ¿de dónde van a salir los aportes, tanto de calcio como de sulfato? El calcio, ¿ah? Por letra, va a ser solo aportado por el sulfato de calcio que le vamos a agregar para saturar la solución. Pero el sulfato es un ion que está compartido entre el sulfato de sodio y el sulfato de calcio. Entonces la concentración va a ser un aporte de ambas sales. Acá un poco el esquema. El calcio yo no sé cuánto se va a disociar de la sal, de lo que yo agrego. Entonces le voy a poner una X, ahí podría ponerle cualquier cosa. Pero el sulfato, que es lo que les decía recién, va a ser un aporte de la sal, del sulfato de calcio que yo agregué, que es la X, que no sé cuánto se disuelve, porque en realidad es un poco lo que quiero calcular. Y el 1 por 10 a la menos 3 que sale del aporte del sulfato de sodio que ya está disuelto, ¿no? Entonces, yo para calcular nosotros en ese vasito donde estamos haciendo el experimento, el KPS, ¿tá? Necesitamos considerar que la concentración de calcio va a ser X, o sea, solo aportado por el sulfato de calcio, y la concentración del ion sulfato, va a ser el aporte del sulfato de calcio más el aporte del sulfato de sodio, que ya lo conocemos. Como es bastante soluble el sulfato de sodio, es toda su concentración, aparte está bastante diluido. Bien, entonces, nuestra incógnita, más allá de nuestro cálculo final, va a llegar a calcular KPS, pero nuestra incógnita ahora se transforma en esta X, o sea, esta concentración de calcio en la solución. Entonces, vamos a tener que usar los únicos datos que tenemos en el ejercicio, que son las conductividades de la solución y el cambio de conductividad, y los datos de conductividad equivalente iónica para sodio y para calcio a 30 grados. Entonces, nuestra fórmula estrella, nuevamente, ¿tá? Planteada para el sulfato de calcio, donde fíjense que vuelve a aparecer acá la concentración de sulfato de calcio, que en definitiva va a ser igual a la concentración de calcio en la solución, ¿no? A X. O sea que allí está nuestra incógnita X. ¿No? Y bueno, y el sigma del sulfato de calcio, que ahora vamos a ver de dónde sale. Entonces, para calcular nuestra incógnita necesitamos saber la conductividad equivalente del sulfato de calcio en esas condiciones, ¿no? Y su conductividad, porque en definitiva Z y Nu ya lo podemos calcular. Lo tenemos directo acá de los iones. Pasemos entonces a determinar la conductividad equivalente para el sulfato de calcio. Si nosotros lo tuviéramos, pensábamos solo en el sulfato de calcio, ¿no? Así, o sea, sin tener en cuenta en ningún medio, o sea, por ahora no nos interesa, vamos a desarrollar esa parte nomás. La conductividad equivalente del sulfato de calcio va a ser el aporte del calcio, ¿ah? En esas condiciones más el aporte del sulfato. Noten que esta ecuación está contemplando el medio, porque no tiene el cerito,
¿ah? No tiene el cerito acá de supraíndice. ¿Ah? No sé, ¿hay mensajes en el chat? Sí, están diciendo el tema de cuánto De es el los- valor de nu y el valor de z, para Ahí. después hacer el cálculo. Bien, gracias. Bueno, entonces, siguiendo un poco acá. Tenemos el aporte del calcio, pero afectado por su entorno, ¿tá? Y el aporte del sulfato también afectado por su entorno. Por eso les decía que, fíjense la nomenclatura, que no tiene el cerito. Pero, si nosotros consideramos, ¿tá?, que el sulfato de calcio es poco soluble, ¿tá?, es una suposición que vamos a hacer por ahora, después luego la tenemos que verificar, ¿tá? O sea que de lo que yo agregue, aunque esté saturado en sulfato de calcio, va a ser poquita concentración lo que pase a la solución. ¿Ah? Entonces podemos aproximar la conductividad equivalente del sulfato de calcio en las condiciones de trabajo a la conductividad equivalente a dilución infinita. ¿Eso en qué redunda? En que esa conductividad equivalente a dilución infinita la puedo determinar a partir del aporte de cada ion independientemente de su entorno. ¿Ah? ¿En qué me ayuda eso? Bueno, si se fijan los datos, la conductividad equivalente iónica para el calcio la tenía, que era 60 Siemens centímetro cuadrado por equivalente. ¿Ah? Entonces ahora, uno de los problemas que tenemos, ¿ah?, es determinar lambda minúscula para el sulfato. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? ¿Qué les parece? Discúlpame, Sí. no me quedó claro por qué igualaste la de sulfato de calcio con infinita. No escuché bien. Bien, voy de vuelta. Lo que estoy considerando es una suposición que luego al final deberíamos verificar, pero que el sulfato de calcio es una sal poco soluble. Si es poco soluble, la cantidad o la concentración de los iones, de iones calcio particular y sulfato en esa solución, van a ser bajas. Y si estamos trabajando a concentraciones muy bajas, ¿ah?, la conductividad, ¿tá?, recuerden que cuando la concentración tiende a cero, la conductividad equivalente tiende a la conductividad equivalente a dilución infinita. ¿Ah? De todas formas, es una aproximación que estamos realizando. No significa que sea lo real. Es una aproximación para poder calcular a partir también de los datos que tenemos. ¿Ah? Está, impecable, muchas gracias. De nada. Seguimos. ¿Se puede usar ahora el sulfato de sodio y el valor que tenemos de eso? Exacto. Ahora como tenemos el ion que está vinculado, sulfato de sodio y sulfato de calcio, entonces vamos a tratar de usar la otra sal que tenemos ahí en solución. ¿Ah? Entonces, para determinar el lambda, vamos a valernos de exactamente la misma aproximación que para el sulfato de calcio. Pero en este caso, si bien el sulfato de sodio no es poco soluble, ¿no?, nosotros en las condiciones de trabajo, fíjense que estamos en 1 por 10 a la menos 3 molar. ¿Ah? O sea, es una aproximación, o sea, es una concentración baja, ¿ah?, para lo que hemos manejado. Fíjense que en el ejercicio anterior manejábamos 0,05, o sea, como 50 veces más de concentración, y aproximamos igual a condiciones diluidas, ¿ah?, para el cloruro de sodio, por ejemplo. Entonces, en este caso sí, también, si bien no es una sal poco soluble, en este caso lo que hacemos es, miramos el valor de concentración, como es bajo, vamos a aproximar que la conductividad del sulfato de sodio va a ser la conductividad equivalente a dilución infinita. La conductividad equivalente del sulfato de sodio va a ser el valor a dilución infinita. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos el dato de la conductividad equivalente iónica del sodio, ¿tá?, que vale 50, que es dato de letra, ¿tá? Y entonces, para calcular el sulfato, lo único que nos restaría es hallar ese valor de conductividad equivalente a dilución infinita. Y esto que un poco lo que les contaba, lo que les dije con palabras, ¿ah? Vamos a considerar que la conductividad del sulfato de sodio, la conductividad equivalente que está dada del sulfato de sodio, va a ser aproximadamente igual a la dilución infinita. ¿Ah?
¿Por qué? Porque tenemos el dato de conductividad, ¿tá? Para el sulfato de sodio. ¿De dónde lo sacamos? De la letra. ¿Tá? La letra nos dice que una solución de 0,001 molar de sulfato de sodio tiene una conductividad de 2,6 por 10 a la menos 4 símbolos por centímetro. ¿Ah? Como conocemos la concentración, conocemos sigma, podemos sacar lambda mayúscula, ¿tá? Para el sulfato de sodio. Y con lambda mayúscula, ¿tá? Como está planteado acá arriba en la transparencia, ¿tá? Haciendo la aproximación de que lambda mayúscula es igual a lambda 0 mayúscula, ¿tá? Podemos sacar entonces la conductividad equivalente iónica para el ion sulfato, que nos da 80 Siemens por centímetro cuadrado. Entonces, como les decía, obtuvimos entonces una de las incógnitas que teníamos de la transparencia anterior. Si volvemos a lo que teníamos, ¿ah? Nos faltaba el dato de lambda para el sulfato, lambda 0 para el sulfato, y ahora lo acabamos de calcular. Entonces, en definitiva, tenemos lambda 0 para el sulfato de calcio. ¿Qué nos falta calcular? Nos resta calcular la conductividad de ese sulfato de calcio. ¿Ah? Que es en definitiva la última variable que nos faltaba definir para después despejar la concentración de sulfato de calcio, que es lo que queremos hallar, ¿no? Que es para lo que estamos haciendo todo esto. Para determinar sigma del sulfato de calcio. ¿Ah? Como ya vimos en el ejercicio anterior, la conductividad que nos dan en la segunda parte del ejercicio, ¿ah? Es la suma de la conductividad aportada por el sulfato de calcio más la que aporta el sulfato de sodio. ¿Ah? Como sabemos la conductividad total, ¿ah? Y sabemos la conductividad que tenía el sulfato de sodio, ¿ah? Y como no cambió el volumen de la solución, ¿ah? Nosotros podemos calcular entonces la conductividad del sulfato de calcio directamente, por diferencia. ¿Ah? Y ahora sí, tenemos lambda del sulfato de calcio, lambda mayúscula del sulfato de calcio, la conductividad del sulfato de calcio, Z y nu ya están definidas. En definitiva, acá tenemos los valores con los que vamos a sustituir, 140 Siemens por centímetro cuadrado por equivalente, y 4,4 por 10 a la menos 4, que sale de esta diferencia de acá. Podemos calcular entonces la concentración de sulfato de calcio que vamos a tener efectivamente en la solución, ¿ah? Que nos da 1,6 por 10 a la menos 3 molar. Pero nuestro objetivo, si bien lo habíamos transformado en calcular la concentración de sulfato de calcio, nuestro objetivo final, o lo que nos pedía el ejercicio, era calcular la constante de producto de solubilidad. Que, como si se acuerdan, la constante de producto de solubilidad era la concentración de calcio en la solución por la concentración de sulfato en la solución. ¿Ah? Como lo que calculamos recién es la concentración de, entre comillas, sulfato de calcio en la solución, ¿ah? Porque van a estar disociados tanto el calcio como el sulfato, ¿ah? Lo asignamos a sulfato de calcio, así porque estábamos calculando la conducta a partir de su conductividad. Entonces, la KPS nos queda la concentración de calcio, que era solo la aportada por el sulfato de calcio, por la concentración de sulfato, que era la del sulfato de sodio, el 1 por 10 a la menos 3, más la que aporta el sulfato de calcio cuando lo agregue. En definitiva, KPS nos queda 4,04 por 10 a la menos 6 molar cuadrado. ¿Me siguieron acá en esto último? Fui muy rápido. No le veo las caras, entonces no puedo saber si me están mirando con cara de no entendí o con cara de lento. No creo que todo bien. Bien. Beatriz, ahora si querés, te digo lo que Francisco puso en el chat, en donde especificó que para el sulfato el nu vale 1, que era el coeficiente, y el Z vale 2, y para el calcio es lo mismo, ¿no? Porque tengo una carga 2. Entonces el nu vale 1 y el Z vale 2, entonces ahí el Z por el nu va a ser 2, ¿está? Exacto. Sí, yo no me detuve mucho a definir Z y nu, porque salen de la ecuación de la disociación, ¿no? Cuando uno disocia, vamos a volver ahí.
para mostrar eso. Sale de acá, ¿no? La carga del ion y el nu es el coeficiente de la disociación de tal sal, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el calcio, como dijo Francisco, vale 1 el coeficiente y la carga 2. Y como el valor absoluto es lo mismo para el sulfato en este caso. Bien, ¿dudas de este ejercicio? No, yo tengo una consulta aparte de lo que vienen a ser las constantes de solubilidad, ¿no? Como recién medimos. ¿Se hacen habitualmente mediante conductimetría para averiguarlas o se hallan de otra manera? O si tiene sentido práctico o es totalmente teórico. Parece fin a lo que voy. A ver, capaz que, Caro, si puedes. Sí, en realidad, estrictamente a nivel de... para que me habilitar la cámara, porque tampoco es hablar a la... Sí, no te das problema. Estrictamente se podría hacer, era como nosotros habíamos visto también en el teórico, o sea, el Ajá. valerte de medidas de conductimetría siempre es bueno, en realidad, y si estás en un laboratorio y necesitas saber, o sea, este método lo puedes aplicar. Sí, ¿Sí? porque también es práctico, ¿no? Al parecer ahí. Claro, ¿y vos ya tuviste el laboratorio? Sí, sí, yo lo tuve. Y viste que es muy sencillo en realidad. Claro, por eso Entonces, mismo. es aplicado. Si me decís, bueno, ¿en qué proceso o en qué industria lo utilizan así específicamente? No te lo podría decir, pero lo recomendaría, sí. Sí, Está sí. genial, gracias. Ah, Bien. Bueno, si no, ¿alguna duda más de esto? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ahora nos tocaría pasar al ejercicio 6, ¿no? 6, sí. Bueno, este ejercicio nos plantea, dado los siguientes valores experimentales de resistencia, medidos con la misma celda de conductividad, ¿ah? Nos da para una solución A que tiene 0,1 molar de acetato de sodio y una resistencia a 25 grados de 22 ohmios. Una solución B que tiene un volumen B0 de ese acetato de sodio 0,1 molar y un volumen B0 de ácido clorhídrico 0,2 molar. Tiene una resistencia de 7,3 ohmios. Y una solución C que tiene cloruro de sodio solamente 0,1 molar y una resistencia de 16 ohmios. ¿Ah? Nos dan como dato también la conductividad equivalente iónica para el sodio y para el cloruro, a dilución infinita, y nos dice que la conductividad equivalente, cualquiera, no va a variar con la concentración. ¿Tá? Que supongamos eso. Y nos pide 4 cosas. ¿Ah? La primera es determinar el valor de la constante, luego nos pide calcular la conductividad y la conductividad equivalente para la solución A, luego la conductividad para la solución B, y por último la conductividad equivalente para el ácido acético. ¿Tá? Entonces, vamos por partes. Vamos a pasar a la parte A. Entonces, para calcular el valor de la constante de celda, ¿se acuerdan qué podemos vincular con la constante de celda o dónde aparecía la constante de celda? ¿No es con la parte de resistividad y conductancia? Ahí está, va por ese lado. En este caso que nos pedían, lo vamos a usar, que nos pida la constante de celda, vamos a usar los datos de la solución de cloruro de sodio. ¿Tá? Antes de pasar a la ecuación, ¿por qué usamos la solución C, la de cloruro de sodio? Porque tenemos los datos a dilución infinita para el cloruro y para el sodio. O sea, tenemos los dos iones que están acá en la solución C, ya los tenemos. Y además que la conductividad no va a variar con la concentración. La conductividad equivalente no va a variar con la concentración. Entonces, por eso vamos a usar la solución C. ¿Ah? Que tenemos los datos de resistencia. Bien, entonces, como les preguntaba recién, ¿con qué se vincula la constante de la constante de la celda? La constante de la celda se vincula con la conductividad, en definitiva. ¿Ah? Porque la conductividad va a ser la constante de la celda sobre la resistencia. ¿Ah? Si sustituyen
eso en la expresión que nosotros veníamos usando, nuestra ecuación estrella, digamos, en los otros ejercicios, ¿ah? Van a llegar a una relación así, que la constante de celda va a ser, bueno, la conductividad equivalente del ion que esté en solución, ¿ah? Por Z nu del ion, por la concentración de ese ion. Perdón. Perdón, ya les decía. Por la concentración de ese ion, por la resistencia sobre 1000 por el factor de conversión entre centímetros cúbicos y litros. ¿Ah? O sea, esta ecuación sale solamente de sustituir sigma, ¿ah? Por K sobre R, y despejamos K. En definitiva, como tenemos todos los datos, ¿ah? Como les decía, la conductividad equivalente no nos varía con la concentración. Entonces, vamos a decir que la conductividad equivalente de esta solución es el aporte del sodio a dilución infinita más el aporte del cloruro. ¿Ah? Que lo tenemos acá. Por otro lado, la concentración la tenemos, es dato de letra. Y la resistencia también. Entonces, no nos queda nada. Z y nu ya lo determinamos para este electrolito y era 1 y 1. Entonces, en definitiva, la constante de la celda nos vale 0,2 centímetros a menos 1. Bien, esto era bien sencillo, era despejar y sustituirlo. Ahora la próxima transparencia creo que va a quedar un poco más claro también. Bueno, pasemos a la parte B. En la parte B nos pide la conductividad y la conductividad equivalente para la solución A. La solución A tiene acetato de sodio. El acetato de sodio es un electrolito fuerte o un electrolito débil. Fuerte, ¿no? Fuerte, ahí está, porque es una sal que proviene de ácido débil, ¿no? Esa era la forma de darse cuenta. Bueno, bien. Acá lo que les decía hoy, que no quedó feliz porque no lo puso en la parte A, pero la conductividad es la constante de la celda sobre la resistencia. En definitiva, ¿ah? Para hallar la conductividad de la celda de la solución A, perdón, ¿ah? Como lo medimos con la misma celda, que eso era un dato de letra, ¿ah? Al principio nos decía, entonces la constante de la celda va a valer lo mismo, porque es la relación geométrica que mantiene la celda. Y la resistencia, sí, va a depender de la solución que tenga. Como en este caso es la A, yo lo que tengo que usar es la resistencia de la solución A, que es 22 ohmios. ¿Ah? Como sigo a la misma temperatura. Entonces puedo calcular la conductividad de esa solución directamente. ¿Ah? Con el K de la parte anterior, que era 0,2. Bien, para calcular la conductividad equivalente, volvemos a nuestra fórmula estrella, ¿no? Donde necesitamos la conductividad, que ya la tenemos, la acabamos de calcular, y la concentración. La concentración también es dato. ¿Ah? El Z y el nu, para este electrolito, sabemos que el sodio es más 1, y el acetato, como están 1 a 1 en relación, entonces también el acetato es 1. Z nu es 1. Y en definitiva, bien sencillo, sustituyendo allí los valores nomás, obtenemos la conductividad para esa solución. ¿Ah? Del acetato de sodio, que termina dando 91,6 Siemens por Siemens centímetro cuadrado por equivalente. Estas partes no tenían mucha interacción. Bueno, la parte C. Cada vez se va complejizando un poquito más. Está en orden, digamos. Bueno, la parte C nos pide la conductividad de la solución B. Ahora, fíjense que la solución B ahora, ¿ah? Nos pide la conductividad total de esta solución. La solución B nos da como dato que tiene acetato de sodio, 0,1 molar, más un volumen B0 de acetato de sodio, más un volumen B0 de ácido clorhídrico, 0,2 molar. Y nos da el valor de resistencia. ¿Ah? Entonces, más o menos como habíamos planteado en los primeros ejercicios, en el ejercicio 2 creo, ¿ah? Nosotros tenemos acetato de sodio, le agregamos ácido clorhídrico. ¿Qué va a pasar? El acetato, el ion acetato, va a tender a protonarse, ¿ah? Porque forma parte del ácido débil. En presencia de protones, ¿ah? Tiende a, y en presencia de ácido fuerte, digamos, ¿ah? Que aporta protones, tiende a protonarse. Entonces nos va a quedar
en la solución, esta de la solución B, nos va a quedar entonces una cantidad de acetato, de ácido acético protonado, ¿no? Que fíjense que no, claramente no tiene carga. Más, bueno, ácido clorhídrico remanente, ¿tá? Más cloruro de sodio. ¿Por qué digo remanente? Porque si bien agregamos el mismo volumen, como la concentración es el doble, nos va a sobrar, entre comillas, ácido clorhídrico. ¿Ah? ¿Y el cloruro de sodio de dónde surge? Bueno, de la protonación del acetato, digamos. El sodio suelto se lo asigno, va a ser la misma cantidad de acetato que había, entonces se lo asigno a los cloruros que quedaron sueltos cuando se protona el acetato. ¿Ah? Esto es bien una neutralización. Pero para entender bien el sistema y qué tenemos, y cómo lo podemos agrupar, digamos. Entonces, como dije, la conductividad era, o es, nunca dejó de ser, la constante de la celda sobre la resistencia. ¿Tá? Y como sabemos, la conductividad total es el aporte del cloruro de sodio, más el aporte del ácido clorhídrico, más el aporte del ácido acético. Pero, como nosotros tenemos ácido clorhídrico suelto por allí todavía, el ácido acético va a estar totalmente protonado, no va a haber una disociación, o su grado de disociación va a ser muy, muy bajo. ¿Tá? Entonces, esa conductividad, o esa especie, ¿tá? Como está toda protonada, no va a conducir carga. Entonces, su conductividad es 0. Y en definitiva, ¿tá? Sabiendo la constante de la celda y la resistencia, nosotros podemos sacar directamente la conductividad. ¿Tá? Esta explicación acá de la conductividad total es para que nos queden claro que no es una sal sola que conduce, ¿no? Sino que eran varias especies que están presentes en la solución. ¿Tá? La conductividad la podíamos sacar directamente de la constante y la resistencia de la solución B. ¿Me siguieron ahí lo del razonamiento de por qué el ácido acético no conduce? Sí, sí. Bien. Seguimos. Entonces, la parte D nos pide la conductividad equivalente para el ácido acético. Ahora sí hay que hacer un poco más de cuenta. Porque, bueno, como les dije antes, ¿ah? Cuando nosotros vamos, ¿dónde va a estar el ácido acético? ¿O qué datos vamos a tener que usar? Bueno, vamos a tener que usar datos de la solución B, de la solución A probablemente, y capaz que algún dato de letra. Y bueno, y la constante que sacamos de la solución C. Vamos a empezar por el principio. La conductividad de ese ácido acético, según la letra, va a ser igual a la conductividad equivalente a dilución infinita de ácido acético, ¿ah? Porque nos decía que no variaban. Entonces va a ser el aporte del protón más el aporte del acetato. El aporte, para calcular el aporte del acetato, lo vamos a sacar de la parte B. Porque nosotros tenemos en la parte B, calculamos la conductividad equivalente del acetato de sodio, que era 91,6. Esa conductividad equivalente, a su vez, la podemos separar en el aporte del sodio y el aporte del acetato. ¿Ah? Siempre en las condiciones en los supuestos de la letra, que nos dice que la conductividad no varía, la conductividad equivalente no varía con la concentración. ¿Ah? Por eso estamos haciendo esta aproximación también. Entonces, tenemos este valor. Por dato de letra también tenemos la conductividad equivalente iónica del sodio. ¿Ah? Entonces podemos despejar directamente el lambda para el acetato. Ahora, nuestra incógnita pasa a ser el lambda para el protón, o sea, la conductividad equivalente iónica para el protón. ¿Tá? Vamos a plantear algo similar, pero en este caso para el ácido clorhídrico. ¿Tá? ¿Dónde está el ácido clorhídrico? En la solución B. ¿Tá? Para el ácido clorhídrico nosotros tenemos que va a ser el aporte del protón más el aporte del cloruro. Un razonamiento similar al del acetato. El lambda de cloruro era dato de letra, ¿tá? 76 Siemens centímetro cuadrado por equivalente. ¿Tá?
entonces obtenemos la siguiente relación, ¿ah? Pero la conductividad equivalente del ácido clorhídrico no la habíamos calculado. Entonces, vamos a trabajar un poco con la solución B, y para calcular esa conductividad equivalente del ácido clorhídrico. De vuelta, nuestra fórmula estrella, ¿ah? La conductividad equivalente relacionada con la conductividad y con la concentración en ese medio. ¿Nosotros qué teníamos de esa solución? Teníamos la conductividad total, ¿tá? Que fue lo que calculamos en la parte de C. La concentración la calculamos por dilución, ¿tá? A partir de los volúmenes aquí. Y ahora nos queda, entonces si teníamos la conductividad total, para calcular la del ácido clorhídrico, necesitamos restarle o sustraerle la conductividad que aporta el cloruro de sodio que va a estar presente. ¿Tá? De vuelta, para calcular la conductividad del cloruro de sodio, ¿tá? Teníamos datos también de la conductividad equivalente del cloruro de sodio y su concentración. Como se hace en esta cuenta, la conductividad del ácido clorhídrico nos queda 0,021 Siemens por centímetro. Y se hacen, sustituyendo este valor aquí con la concentración que tenemos de ácido clorhídrico, ¿ah? En definitiva, vamos a obtener la conductividad equivalente para el ácido clorhídrico. Una cosa que capaz no aclaré, fíjense que acá la concentración es 0,05 molar. ¿Por qué 0,05 molar? Fíjense que yo tengo B0 de ácido clorhídrico, 0,2. Y B0 de acetato de sodio, 0,1. El acetato se va a protonar totalmente, entonces me va a consumir 0,1 molar, o 0,1 por B0, de ácido clorhídrico. Entonces me queda libre 0,1 molar de ácido clorhídrico, pero ¿en qué volumen? En 2 volúmenes, no en 1. Entonces divido entre 2 esa concentración y me queda 0,1 dividido 2, 0,05. ¿Ah? Por las dudas. Sale primero, neutralizo todo el acetato que tenga con protones, o protono todo el acetato, no lo neutralizo. Y el remanente tengo que hacerle la dilución, por eso 0,05. Teníamos la conductividad equivalente entonces del ácido clorhídrico, que entonces con esa conductividad equivalente podemos calcular lambda para el protón, que vale 344, o sea, bastante alto, ¿no? ¿Se acuerdan por qué era tan alto la conductividad equivalente iónica para el protón? Por la capacidad de formar enlaces de hidrógeno, ¿no? Ahí está, por su mecanismo para moverse, digamos, en solución acuosa, ¿no? Le generaba que tenga una movilidad muy alta, y eso estaba vinculado con el alto número de conductividad. ¿Ah? Exactamente. Bien, entonces tenemos lambda para el protón, y ahora podíamos calcular, porque ya teníamos el calculado el del acetato, ¿no? Podíamos calcular entonces la conductividad equivalente a dilución infinita para el ácido acético, ¿ah? Que nos da 385,6 Siemens por centímetro cuadrado por equivalente. Y ahora, si no me equivoco, vamos a pasar. Esos fueron los ejemplos que vamos a dar, por lo menos de conductividad. Y lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Es pasar un poco a un tema que está vinculado, pero que nosotros lo separamos bastante. Bien, ahora vamos a pasar a resolver los ejercicios del tema de transporte. ¿Ah? Terminamos con los de conductividad, ahora vamos a pasar al tema de transporte. En este caso vamos a resolver el ejercicio 10, donde la letra dice: una solución que contiene 0,00739 gramos de nitrato de plata por gramo de agua y se electroliza entre 2 electrodos de plata. Finalizada la electrólisis, se verifica que uno de los electrodos aumenta su masa 0,078 gramos y que una de las soluciones contiene 23,14 gramos de agua y 0,236 gramos de nitrato de plata. La parte A nos pide
identifique a qué compartimentos corresponde la solución y el electrodo mencionado. Bien, en primer lugar tenemos el diagrama de la celda de trabajo, donde bueno, aquí tenemos la fuente para que tenga lugar las reacciones químicas, electroquímicas de los electrodos, y tenemos este compartimento que tiene nitrato de plata, este otro con nitrato de plata también, y conectados por o sea, ambos compartimentos separados, ¿no? Conectados por un puente que permite la migración. ¿Ah? Tenemos el compartimento catódico conectado al negativo de la fuente y el anódico conectado al positivo de la fuente. Bien, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es qué tenemos allí en el medio, ¿no? Tenemos bueno, tanto plata, iones plata, ¿ah? Y iones nitrato. Nos vamos a centrar principalmente en los iones plata, porque tenemos que ver qué reacciones se pueden estar dando allí. En particular, en el compartimento catódico tenemos las reducciones. ¿Ah? Recuerden, cátodo, reducción, ambas con consonante. Y en el ánodo, o en el compartimento anódico, la oxidación. Ánodo, vocal, empieza con vocal, oxidación o vocal con vocal, consonante con consonante sería la regla mnemotécnica para, en este caso, acordarnos qué sucede en cada uno de los electrodos. Bien, dicho esto, si tenemos la reducción de plata en el ánodo, ¿ah? Lo que significa es que tenemos el ion plata que gana un electrón, ¿ah? Aportado acá por el que viene desde la fuente, y se reduce a plata sólida. Y en el ánodo, si tenemos la oxidación, quiere decir que en este caso es la oxidación de la plata, porque no hay otra cosa que pueda oxidarse allí en el medio, ¿ah? El electrodo, que es de plata sólida, pasa a la solución como plata más, liberando un electrón que va hacia la fuente. ¿Ah? Entonces, si queremos identificar a qué compartimento se refieren los datos que tenemos, vamos a ver que en el compartimento catódico tenemos un depósito de plata en el electrodo. Entonces, puede ser que se deba a o sea, puede ser que la letra haga referencia en el aumento de su masa a ese electrodo, ¿no? Allí tenemos el que se deposita plata, entonces es el que aumenta su masa, porque pesamos el electrodo en condiciones secas. Y por otro lado, también tenemos que una solución tiene 23 gramos de agua y 0,236 gramos de nitrato de plata. Fíjense lo siguiente, para identificar qué compartimento hace referencia a este dato, tendríamos que comparar la relación nitrato de plata por gramo de agua, como es el dato inicial. Bueno, si hacen esa cuenta, da alrededor de 0,01, lo que implica que tiene una concentración mayor de iones plata que antes. Y fíjense lo siguiente, en esta reacción, en la del cátodo, consumimos iones plata. Además, vamos a ver que los iones se van a mover, pero lo principal acá es fijarnos el tema de las reacciones. En este caso, tenemos que el ion plata se va a consumir. Y en este otro, en el compartimento anódico, donde sea la oxidación, se van a generar iones plata. ¿Ah? Como este compartimento tiene una concentración de plata mayor que la que tenía al principio, vamos a suponer que o podemos decir o afirmar que estamos hablando del compartimento anódico. ¿Ah? Entonces, como les señalaba allí, entonces este dato, ¿ah? Donde la relación plata-agua es un poco mayor que al principio, está hablando del compartimento anódico. Bien. Vamos a hacer un paréntesis para hablar sobre los balances de masa, que es lo que se nos va a venir ahora para este ejercicio 10, por eso paréntesis. Los balances de masa, en particular, para este tema, a mí me gusta plantearlos con los siguientes términos. El término de acumulación, un término de entrada, de salida, generación y consumo. O sea, en particular, o sea, en general podemos decir que la acumulación en el sistema va a ser igual a lo que entra a ese sistema, al volumen de control le llamamos, menos lo que sale de ese lugar, más lo que se genera en ese lugar, menos lo que se consume allí mismo. Vamos a ver de qué trata
cada uno de estos términos. O sea, hay otras formas de plantear los balances de masa o de moles. A mí me gusta esta forma porque me permite acordarme o relacionar todos los términos sin tener que memorizarlos, digamos. O sea, o ya los tengo como relacionados, incorporados de esta forma. Pero hay otras formas y cada uno lo puede hacer como quiera mientras lo plantee de bien. Bien, entonces vamos a hablar un poco de la acumulación. Es un término que va a estar asociado al cambio provocado. ¿A qué me refiero con el cambio? Bueno, moles finales menos moles iniciales. Al inicio, yo en ese lugar tenía una cantidad de moles NI y al final tengo una cantidad de moles NF o una cantidad de masa MI y una cantidad de masa MF, indiferente. La diferencia entre lo final y lo inicial, después de un tiempo dado, va a ser entonces el término de acumulación. Esto en general siempre queda igual. Los términos de entrada y de salida son términos asociados al transporte de materia. Difusión, migración. En transporte, nosotros consideramos que solo hay movimiento de materia por migración. Entonces, los términos estos los vamos a expresar solo para el fenómeno de migración, que, ya les adelanto, se expresan de la siguiente manera. El T, que sería el número de transporte para la especie que esté considerando, por Q, que es la carga que circula por el sistema, por la celda, la carga total, sobre Z, que es la carga del ion. Por ejemplo, si es un cobre, 2 más, la carga es 2. Z vale 2. Y F es la constante de Faraday, que relaciona la carga por equivalente de electrones, o sea, la cantidad de carga que transporta un equivalente de electrones, que es 96.500, 96.485, 87, por ahí anda. Y esos números son los que vamos a usar. ¿Por qué pongo más menos? Bueno, más sería si al sistema entra una entrada. Fíjense que acá también en este término está positivo. O sea, el más, el número de transporte por Q sobre ZF, se refiere a una entrada. Y menos sería si el ion está saliendo, en este caso. Ni que hablar que puede pasar que estos términos no existan. O sea, que no haya ni entrada ni salida. Entonces, en este caso no pondríamos ningún término. Pondríamos 0. Bien. En cuanto a los otros términos de generación y de consumo, son términos asociados a las reacciones electroquímicas que se van a estar dando en el lugar donde esté considerando el balance. ¿Cómo expresamos estos términos? En este caso en moles. Van a ser más o menos, la definición es idéntica entre la salida, más sería si se están generando, menos si se están consumiendo, y el término queda expresado como la carga que pasa por el sistema sobre N, que son los equivalentes de electrones consumidos por reacción química, por F, que es la constante de Faraday, que ya la nombré anteriormente. Entonces, ahora que están explicados todos los términos, vamos a tener dos consideraciones finales respecto a la realización de los balances. Y son las siguientes. Que para hacer un balance, yo debo especificar dónde lo voy a realizar. Por ejemplo, voy a hacer un balance de plata en el cátodo. Y bueno, ahí ya me adelanté un poco y también debemos especificar para qué especie. O sea, yo no puedo decir voy a hacer un balance en el cátodo. Voy a hacer un balance de moles de plata más en el cátodo. Voy a hacer un balance de moles de cobre 2 más en el ánodo. Ok. Tengo que especificar toda esa información antes de hacer un balance. ¿A qué especie lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a realizar? Y luego evalúo todos estos términos que están acá. La acumulación la escribo como moles finales menos moles iniciales. Tengo que fijarme si hay entrada o si hay salida o si no hay ninguna de las dos. Tengo que fijarme si hay generación o consumo o si no hay ninguno de los dos. Entonces, dicho esto, cerramos el paréntesis y pasamos a la parte B del ejercicio 10. La parte B, ahora sí, nos pide calcular el número de transporte de los iones de la solución. Bueno, para eso vamos a hacernos un pequeño esquema de la celda que tenemos, donde tenemos el compartimento catódico, el compartimento anódico y una zona intermedia que va a permanecer incambiada. Porque para resolver estos ejercicios nosotros estamos planteándolo mediante el método de Hittorf.
que donde solo se considera el mecanismo de migración, hay una zona intermedia donde no hay acumulación, ¿tá? Y así podemos plantear los balances. Entonces, primero en ambos compartimentos tenemos el ion plata más, que además en ambos compartimentos forma parte de una reacción electroquímica. En el cátodo la reducción de la plata más y en el ánodo la oxidación, es un producto de la oxidación de la plata sólida. ¿Ah? Además tenemos la especie nitrato, ¿ah? que va a andar por allí de contraión de la plata, ¿tá? Que en este caso no nos va a interesar mucho, pero sí sabemos que sí es importante que sepamos que está ahí. Entonces, como les decía antes, vamos a plantear los balances de moles para la plata más. ¿Qué nos falta especificar? El lugar donde lo vamos a plantear. Y para plantear el lugar vamos a hacerlo, bueno, antes la ecuación resumida, ¿tá? Del balance general. Y bueno, ahora sí, planteando en los lugares donde lo vamos a realizar, tanto en el cátodo como en el ánodo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos el término de acumulación, como habíamos dicho en el paréntesis, ¿no? NF menos NI. ¿De quién? De la plata más en el cátodo. O sea, los moles iniciales en el cátodo y NF los moles finales en el cátodo. ¿A qué va a ser igual eso? Bueno, a los términos de entrada o de salida. Tenemos que ver qué le pasa a la plata. Y acá entra otra de las reglas muy importantes de los ejercicios de transporte, que es saber hacia dónde se mueven los iones, más allá de hacer los balances. Y hay una gran regla que a mí me gusta mucho, que es los cationes van al cátodo, o sea, cation al cátodo. ¿Ah? Y también está la otra que es anión al ánodo, ¿tá? Que eso ahora lo vamos a ver con el nitrato. ¿Tá? ¿Cómo lo podemos ver esto? Podemos ver porque los cationes se van a mover hacia zonas de potencial menor. ¿Tá? Esto recuerden que está conectado a una fuente, ¿ah? En este caso, donde el compartimento catódico está conectado al negativo de la fuente, o sea que tiene el B, el voltaje menor, y el potencial menor, y el ánodo tiene el potencial mayor en este caso. Entonces el catión se va a mover hacia la zona de potencial menor. ¿Tá? También lo podemos ver como que en el cátodo, ¿tá? Se consumen, fíjense la reacción, se consumen cargas positivas. Para equilibrar ese consumo de cargas positivas, las cargas positivas van a tender a moverse hacia allá, ¿tá? O sea, moverse hacia el compartimento catódico. Y por ende, como acá también va a haber menos cargas positivas, las cargas negativas están en exceso, entonces van a mover hacia el compartimento anódico para equilibrar la carga. Porque hay algo importante en transporte, que es que la electroneutralidad siempre se debe cumplir. La electroneutralidad es que no nada, ninguna solución esté cargada. Y eso implica eso, que los cationes vayan al cátodo, ¿tá? Y los aniones vayan al ánodo. ¿Tá? Bueno, volviendo al balance, luego de ese pequeño paréntesis, para la plata más, como dije recién, es un catión y llega al cátodo, ¿tá? Porque está en el ánodo y va a moverse hacia el cátodo. Tenemos entonces un término positivo, que va a ser el número de transporte para la plata, por la carga que circula por el sistema, sobre Z, que es la carga del ion, que en este caso va a ser 1, porque el ion plata transporte tiene una carga positiva nomás, y sobre la constante de Faraday, que ya la conocemos. Sigamos a ver si hay algún otro término. Tenemos que considerarlos de generación y consumo. En este caso, estos términos dijimos que estaban asociados a la reacción química. Tenemos que fijarnos si la especie para la que estamos haciendo el balance, en este caso plata más, está involucrada en alguna reacción electroquímica. En este caso sí. Vemos que la plata más se consume y se genera plata sólida. Entonces, planteamos en nuestra ecuación de balance un consumo de plata más, que va a estar asociado, como lo vimos a la transparencia anterior, va a ser Q sobre N, que son los equivalentes de electrones por mol de plata consumidos por reacción, y F la constante de Faraday, que es la carga por equivalente de electrón. Vemos este N lo podemos calcular, ¿tá? A partir de
el cociente entre el coeficiente de los electrones y el coeficiente de la especie que estemos considerando. Como en este caso es plata más, tenemos que hacer el coeficiente de los electrones, que es 1, dividido el coeficiente de la plata más, que es 1 también. Por lo cual, n vale 1. Y como ya adelanté, z vale 1. ¿Ah? Allí los tenemos. Para el ánodo podemos hacer algo similar. ¿Ah? Y en este caso también sabemos, tenemos el término de acumulación, un término, en este caso de salida, ¿tá? O sea, un término de salida, por eso es negativo, fíjense el menos acá, por el número de transporte. ¿Tá? ¿Por qué sale? Porque es un catión y del ánodo se va a ir al cátodo. Simplemente por eso. Y luego tenemos un término de generación, porque fíjense, de vuelta, estos términos están asociados a reacciones electroquímicas. Y en el ánodo tenemos la oxidación de la plata sólida. Y como producto se genera un ion plata. Eso va a implicar que en el balance me aparezca un incremento, o sea, un término positivo, sumando, ¿no? Que va a ser Q sobre NF. Como N, en este caso, el coeficiente entre los electrones y el ion plata es 1, entonces ya simplifiqué directamente Q sobre F. Y acá también, el Z también es 1, por ende, lo sustituí ya. Bien, para el nitrato, ya les dije que no lo vamos a prestar mucha atención, pero lo nombramos. El nitrato, que es un anión, se va hacia el ánodo. Entonces vamos a tener en su balance términos de, en el balance en el cátodo va a ser una salida, porque se va a ir del cátodo y va a moverse hacia el ánodo. Entonces, en el cátodo tenemos una salida, en el compartimento catódico, que va a ser menos T por Q sobre F. Y en el ánodo, como es un anión y llega, tenemos una entrada que va a ser más T del nitrato por Q sobre F. Y el N para el nitrato también vale, el Z para el nitrato vale 1, que es la carga que transporta mover un nitrato, una carga negativa. ¿Tá? Bien, de estos balances nos vamos a quedar con el anódico, y ahora vamos a ver por qué. Aquí tenemos el balance en el ánodo expresado, agrupado de otra forma, pero es el mismo balance. Y fíjense que acá tenemos, nos quedamos con el balance en el ánodo porque es donde tenemos los datos, los datos para poder resolver el sistema. Fíjense, tenemos, para calcular los moles finales, nosotros sabemos la cantidad de nitrato de plata que hay en la solución. Nosotros ya habíamos visto que esta solución era la del ánodo, por eso nos quedábamos con ese balance. Entonces, para calcular los moles finales tenemos que tener en cuenta la cantidad de nitrato de plata que hay y el peso molecular del nitrato de plata. De esta forma, simplemente podemos calcular, haciendo el cociente entre este número y el peso molecular, podemos calcular los moles de plata más que van a haber en el compartimento anódico. O sea, estamos calculando NF, o sea, los moles finales en ese compartimento. Por otro lado, los moles iniciales. Fíjense que nosotros conocemos la cantidad de nitrato de plata por gramo de agua que hay. Y además sabemos que el agua, como no tiene carga, no se va a mover para ningún lado. Va a mantenerse la misma cantidad en el compartimento anódico, ¿tá? Por lo cual sabemos la cantidad final, que es 23,14 por letra, ¿tá? Que es la misma que dice acá. Por lo cual podemos calcular la cantidad de nitrato de plata que hay al principio. Y de vuelta, con el peso molecular, hacemos ese cociente. Primero el producto por la cantidad de agua y luego el cociente entre el peso molecular de nitrato de plata y calculamos la cantidad inicial o los moles iniciales que hay de nitrato de plata. Bien, lo que nos falta ahora es determinar, recuerden, ¿tá? Esto ya va de largo, así que les recuerdo, el objetivo del ejercicio era determinar el número de transporte de los iones presentes. Para ello, lo único que nos falta es, ya tenemos NF, tenemos NI, el número de transporte de los que queremos calcular, por lo cual nos falta el Q sobre F. Vamos a ver qué vamos a hacer para determinar el Q sobre F. Fíjense lo siguiente. En el electrodo tenemos un dato que dice cuánto aumenta la masa del electrodo, ¿tá? en el cátodo. ¿Tá? Ya sabíamos que era el cátodo. El aumento de masa, ¿tá?
es la cantidad de plata cero que se va a depositar. ¿Ah? Como esa cantidad de plata cero, ¿ah? Si hacemos un balance de plata cero en el sistema, va a estar determinada, o sea, va a ser igual a Q sobre F. O sea, los moles que se depositen de plata cero, o sea, el cambio de moles en ese compartimento, va a ser igual a Q sobre F para la plata cero. Por ende, sabiendo los gramos de plata cero sobre el peso atómico de la plata, podemos saber el valor de Q sobre F en equivalentes o en moles, que en este caso es lo mismo porque el N de reacción para la plata cero vale 1 también. Y bueno, ahora que tenemos el NF, NI y Q sobre F, vamos a poder calcular el número de transporte para la plata, que en este caso nos da 0,47. Lo último que nos queda, nos resta para calcular, es el número de transporte para el nitrato. Y en este caso, lo que vamos a hacer es valernos de una ecuación muy importante en este tema, que es que la suma de todos los números de transporte de las especies que transportan vale 1. ¿Ah? Entonces, la suma de todos los números de transporte, en definitiva, ¿no? Porque si no transporte, su transporte vale 0. Entonces, en este caso, como tenemos un sistema simple de 2 iones, plata más y nitrato, ¿ah? La suma de su número de transporte vale 1. Por ende, podemos calcular el número de transporte para el nitrato, que vale 0,53. ¿Ah? Y así terminaríamos la parte B de este ejercicio.